Comenzamos como debemos comenzar todo, todo en nuestras vidas. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le pedimos al Espíritu Santo que nos conceda gracia, belleza y fecundidad espiritual para esta reflexión que vamos a hacer en voz alta. ¿Cómo están, queridos amigos que en estos momentos están conectados y las personas que después van a tener la posibilidad de ver este mensaje a través de los diferentes medios tecnológicos y las aplicaciones celulares y también las redes sociales? Vamos a reflexionar en este momento acerca de algo muy importante. Vamos a hablar de la Santísima Virgen María, primero que todo. Y vamos a hablar acerca de las falsas devociones a la Santísima Virgen María. Es un tema fundamental para estos tiempos. Entonces vamos a desempolvar un poquito el Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen María de San Luis María Griñón de Montfort, que ustedes saben que ha sido de base, ha servido de base para la consagración mariana, especialmente la difundida en los 33 días, pero si ustedes se dan cuenta, hay una consagración más amplia que es de 9 meses y tiene una connotación muy espiritual y muy gestacional, porque eso es lo que se demora un bebé en el vientre materno, 9 meses. Es una consagración mucho más profunda. Pero si ustedes reflexionan, el Tratado de la Verdadera Devoción de San Luis María Grillón de Montfort, como lo decimos, es eso, un tratado. Pero las consagraciones de los 33 días es un resumen extraído de ese tratado. Es un tratado que él escribió, si ustedes se dan cuenta, para uno oírlo, digamos, los que somos más auditivos, en un audiolibro nos demoramos más o menos casi 5 horas largas oyendo el tratado. Y San Luis María Griñón lo escribió en 24 horas, nada más. ¿Qué quiere decir eso? Que se lo dictaron. ¿Quién? El Espíritu Santo. O sea, el autor intelectual de este tratado es el Espíritu Santo. Lo que pasa es que el Espíritu Santo no tiene derechos de autor. Por eso este libro tan temido y odiado por el enemigo del alma estuvo perdido como 120 años hasta que se redescubre. Y ustedes saben que fue el mapa, la ruta guía de San Juan Pablo II, totus tuus ergo sum, todo tuyo, María, y todo lo que me pertenece a mí también es tuyo. Ese era el lema de pontificado del Papa Juan Pablo II. Pues en ese tratado está lo que vamos a hablar hoy. Las falsas, primero que todo, y conociendo las falsas, podemos llegar a las verdaderas devociones a la Santísima Virgen María. Y entrando en materia, pues lo primero que tenemos que decir, obviamente, es que hay dos tipos de corrientes, una hiperbólica y una que peca por defecto. O sea, maximalismo, podríamos decir mariano, y minimalismo mariano. El maximalismo, pues podemos tener dos grandes grupos, son tres, pero vamos a hablar solamente de dos, son los más evidentes, que son las personas que piensan que la Santísima Virgen María está a la par de la Santísima Trinidad. Ustedes saben que por catequesis nosotros tenemos varios cultos en la Iglesia Católica. El primero de ellos es la Tría, que es un culto de adoración. Y este culto de adoración es únicamente, exclusiva y excluyentemente para Dios, solamente para Dios. Es un culto de adoración. Entonces, ¿qué es adorar? Podríamos preguntarnos en estos momentos. Adorar es reconocer a algo o a alguien como Dios. Y todos en la Iglesia Católica reconocemos a algo o a alguien como a Dios, pues a la Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Adoramos al Padre, adoramos al Espíritu Santo, adoramos a Jesús, especialmente su presencia real y verdadera en la hostia consagrada. Ese es el culto de la tría. Luego viene un culto de veneración. Ese culto de veneración se le da a los santos. ¿Qué es venerar? Venerar es reconocer una alta dignidad a algo o a alguien, o es un culto de respeto, de dignidad especial. Por eso decimos un anciano venerable.
ya una persona que en este tránsito temporal por la vida ya tiene la sabiduría necesaria para dar consejo, por ejemplo. Él sabe, pero no puede por su cuerpo cansado. En cambio, los jóvenes, por ejemplo, pueden por su cuerpo varonil o femenino muy fuerte, pero no saben, se tienen que instruir. Entonces, el anciano venerable básicamente es por su sabiduría, por lo que nos puede aportar. Por eso digo esta acotación como esta similitud con nuestros ancianos, porque eso lo podemos entender más fácilmente en la vida de los santos. A los santos les damos un culto de veneración, o sea, un culto de respeto, especialísimo, porque Jesús dijo, si tú me honras en la tierra, yo te honraré en el cielo. Y la forma de honrar al santo es que concede gracias especiales, sanaciones físicas, sanaciones espirituales, confiere las gracias que se le piden a través de esa intercesión de los santos. Pero por encima de los santos está la Santísima Virgen María. Entonces a la Santísima Virgen María no se le da un culto de dulía o de veneración simplemente, sino de hiperdulía, porque ella está por encima de los santos, o sea, un culto de hiperveneración. Eso es lo que le damos a la Santísima Virgen María, no un culto de adoración, sino de veneración. Y a San José se le da un culto de protodulía. Pero ya en su momento, pues hablamos de San José. Entonces, teniendo esto sobre la mesa, hay personas que ya le rinden un culto casi que de adoración o de adoración a la Virgen. Yo particularmente no me he encontrado con nadie, pero hay personas que sí refieren esto. Ellas dicen, por ejemplo, vamos a empezar la oración en el nombre del Padre, en el nombre de la Madre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, ponen a la Virgen al nivel de la adoración. Y hay muchas personas que dicen, no, es que yo adoro a la Virgen. Entonces, la importancia de las palabras no está en lo que dicen, sino en lo que quieren decir. Y comúnmente, pues en estos países suramericanos, especialmente en Colombia, usamos la palabra adorar para decir querer o amar. Por ejemplo, no, yo adoro la lasaña, dicen las personas. No, yo adoro esa imagen de la Virgen. Lo que está diciendo me gusta mucho. Y hay otras personas que dicen, no, hey, momento, es que no, yo sí lo estoy diciendo literalmente, es que yo adoro a la Virgen, porque yo considero que la Virgen está al nivel de Dios. No, entonces esto es un culto maximalista de la Virgen, que no es católico, que no hace parte de la sana doctrina de la Iglesia y que confunde, especialmente hace que los hermanos separados pues puedan encontrar en estas personas un asidero para hacer esos ataques que muchas veces nos pueden hacer a nosotros, pensando que nosotros adoramos a la Virgen, especialmente cuando le rendimos ese culto especial a la imagen sagrada de la Virgen. Y hay un culto que también podría ser, si este es un extremo maximalista, pues el otro es minimalista. Las personas que piensan que la Santísima Virgen María es una figura decorativa de la Iglesia y que al final de una jornada, llámese eucarística en la misa o de oración, se le da una Ave María totalmente rápido y destemplado a la Santísima Virgen María como para cumplir, para decir, como somos católicos, pues toca tenerla en cuenta. Eso es el otro opuesto. Entonces, no, ya poniendo esto todo sobre la mesa, no podemos caer ni en un extremo ni en el otro. Y como siempre, el justo medio es lo que debemos buscar. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a hablar acerca de las falsas devociones a la Santísima Virgen María para, por contraste, ir llegando a las verdaderas devociones como deben ser a la Santísima Virgen María. Entonces, después de esta larga introducción, pues vamos a empezar con la primera de ellas. Son 7 falsas devociones. La primera, los devotos críticos. Son esas personas que están criticando todo, que no creen en nada, pero lo cuestionan todo. Son esas personas que ven de pronto a la ancianita arrodillada frente a una imagen de la Virgen, desgranando su santo rosario, haciendo las novenas a la Virgen, cuando se acercan fiestas especiales de la iglesia.
y piensan que esos son los dulces de la vida espiritual, pero que ellos están profundizando más en la doctrina, en la teología, y piensan que todas estas prácticas son pura pérdida de tiempo. Ellos son los que piensan que se están profundizando en la teología y son los que se vuelven los que yo llamo intelectuales de la fe, que saben muchas cosas de Dios, pero realmente no lo conocen a Él. O sea, podrían poner a Dios en su momento en la mente, pero definitivamente no lo ponen en el corazón. Ya muchas veces lo hemos dicho, y qué bueno repetir las palabras del Papa Emérito, que la teología, o sea, no riñe lo espiritual con lo doctrinal, o sea, y la espiritualidad se deben abrazar, porque desafortunadamente ustedes saben que en los seminarios la parte espiritual ya no se está dando, se da más que todo es doctrina. ¿Quién lo dice? Pues los mismos seminaristas. Cuando uno habla con ellos, ¿no? La parte espiritual, ¿no? E inclusive las personas que viven una vida de piedad, la espiritualidad, pues son criticadas, les hacen hasta bullying sus compañeros seminaristas, dicho por ellos. Estoy contando infidencias. Lo digo lo que he oído, no digo nombres, pero es así. Nada que hacer, es así. Entonces eso se está dando. Entonces estos devotos críticos son las personas que oyen historias de la Virgen, de cofradías, de cosas que ha hecho la Virgen en favor de tantas personas, sanaciones físicas, espirituales, y ellos piensan que son cuentos, que no son dignos de creer. Y cuando hay, por ejemplo, una persona, un santo inclusive, que habla de la Virgen en una forma ayornada, espiritual, llena de piedad y de amor, piensan que simplemente está hablando hiperbólicamente, que son cuentos demasiado exagerados, que es una prosa demasiado adornada, que no tiene nada que ver con la piedad y con la fe que ellos están buscando, que es más profunda, que se están centrando en una doctrina puramente teológica e intelectual, como lo digo. Entonces, muchas veces ellos pueden caer en la tentación, y de hecho lo hacen, caen en ella, de pensar que estas personas que quieren mucho a la Virgen, que oran frente a una imagen, han caído en la idolatría. Piensan que una persona, vuelvo y tomo el caso de arrodillada frente a una imagen, rezando con mucha piedad a la Santísima Virgen María, está adorando esa imagen. Y se les olvida que en el Concilio de Nicea en el año 787, en nuestra Iglesia Católica, se recomienda el culto a las imágenes no por lo que son, sino por lo que representan. O sea, esa imagen le recuerda a uno la presencia de la Virgen, y uno cierra los ojos, agacha la cabeza, abre el corazón y le dirige una ferviente plegaria a la Santísima Virgen María, confiado en la actitud de respuesta, confiado en su omnipotencia suplicante. Este tipo de lenguaje que yo estoy desarrollando en este momento, ellos no lo entienden, porque tienen la espiritualidad prácticamente cauterizada. Ellos simplemente lo que no pasa por la razón, pues no tiene mérito y no merece ser profundizado. Estos son los devotos a la Virgen. Pero si ustedes se dan cuenta, hay un santo, muchos, pero ahorita voy a traer a colación uno. Pues ya hablamos de Montfort. De hecho, todo esto que estamos hablando es de San Luis María Griñón de Montfort. Pero San Maximiliano María Kolbe, el defensor de la Inmaculada, esas frases de él parecen en esa línea hiperbólica. Parece que él estuviera dándole un primer lugar a la Santísima Virgen María, cuando todo lo contrario, lo vamos a profundizar más adelante. Él lo que está haciendo es exaltar la figura de Dios por mostrarnos y concedernos su obra maestra. Pongo un ejemplo, y ya creo que lo hemos hecho alguna vez, pero recordémoslo. El artista que pinta un cuadro, y en ese cuadro, por ejemplo, este cuadro pintado por un gran artista que es Dios mismo, lo tengo acá en esta imagen y la tengo a mi espalda, la Santísima Virgen María. Esto es un cuadro, esto es una imagen que ya lo vimos en su momento, es una imagen pituash, como dirían los hebreos, es una imagen pintada, pituash, que era permitida por los hebreos porque era permitida por Dios. Recordemos que las que no eran permitidas ser
eran eran las imágenes ídolo. Esto no es una imagen ídolo, es una imagen pituage representativa de la Virgen. Entonces, poniendo este ejemplo, el autor de este cuadro es Dios. Y cuando nos lo muestra, todos empezamos a aplaudir mirando el cuadro. Pero ¿a quién estamos aplaudiendo? ¿Al cuadro o al artista? Pues al artista, porque este cuadro resume toda el arte pictórico, toda su expertise que ha desarrollado ese artista a lo largo de todos los siglos y de la vida, porque estamos hablando de Dios. Entonces, al mirar y contemplar una imagen de la Virgen, llámese esta imagen que es pituage o una imagen selen, que es representativa de bulto, por ejemplo, que también es permitida por Dios. ¿Estamos aplaudiendo la imagen? No, estamos aplaudiendo al artista que la hizo a ella. Entonces, esta parte de los devotos críticos, ellos no entienden eso. Ellos piensan que nosotros estamos aplaudiendo al cuadro por sí mismo y adorando al cuadro por sí mismo o dándole un nivel aún superior que el autor, que es en este caso Dios. Esos son los devotos críticos, son los que critican todo, son soberbios, orgullosos, engreídos, pagados de sí mismos. Son esas personas que cuando escriben empiezan a salpimentar su contenido cogiendo un pasaje de la Escritura por aquí del Antiguo Testamento, otro pasaje por allí del Nuevo Testamento, pongámosle un poquito de Salmos, sí, para complementarlo, y entonces ayornan sus escritos y sus prosas, y piensan que porque está salpicado de citas bíblicas y aquí y demás, nos está dando una connotación. Prácticamente ellos se han erigido a sí mismos y se han sentado sobre un pedestal que se llama yo. No se están predicando sino a sí mismos, no están predicando a Dios. Y les fascina que los consulten, que les pidan su aprobación, son muy activos en redes sociales y demás, y esto es un error, son los devotos críticos. Entonces, es una falsa devoción a la Santísima Virgen María, pensando que a ella hay que darle no un segundo ni un tercer, sino un último lugar o simplemente no dárselo, porque el único lugar es para Dios. Se les está olvidando el cuarto mandamiento. Esa es la primera falsa devoción. La segunda falsa devoción son los devotos escrupulosos. Los devotos escrupulosos, que son los que piensan que por amar mucho a la Virgen, dejan de amar a Dios, cuando es todo lo contrario, todo lo contrario. Ese es el camino de los humildes, el camino mariano, es el camino que nosotros hemos elegido. No digo que seamos humildes, sino que nos reconocemos a nosotros mismos como faltos de virtud. Somos personas que no tenemos facultades muy elevadas para poder llegar a la santidad. Y somos los que hemos descubierto que el camino de la Santísima Virgen María está erigido y conformado por un ejército, pero es un ejército de cojos, de tuertos, de lisiados, de personas que tienen parálisis, de personas que no pueden andar por sí mismas, que tienen que estar apoyadas con una muleta, con una asistencia. Son personas que han reconocido que para llegar a altas cumbres de la santidad por sí mismos y por un camino diferente, no lo pueden lograr. Por eso han buscado a la Madre, porque han reconocido en una sabiduría infusa, dada por el esposo de la Santísima Virgen María, que es el Espíritu Santo, dado por el Padre, reconociéndola a ella como su hija predilecta, y dado por el Hijo que la ama con entrañable afecto, han reconocido que en esa ciencia infusa, en ella encuentran el corazón materno, que es el que sabe amar más y mejor a su Hijo Jesucristo. Entonces, cuando nosotros nos consagramos a la Santísima Virgen María, nos damos cuenta que no amamos por nuestros propios medios y directamente a Jesús, sino que amamos a Jesús a través del corazón inmaculado de María. Y eso hace toda la diferencia.
porque cada palabra que yo le dirijo a Jesús pasa a través de ese sedazo purísimo que es el corazón de la madre. Y mis oraciones quedan cernidas al pie de la cruz y son recogidas benignamente por el corazón sagrado de Jesús. Y cuando Él lo recoge, pues no puede hacer otra cosa sino hacerle caso a la Santísima Virgen María. Ya lo dijimos en su momento, las bodas de Caná. Las bodas de Caná fueron ese primer milagro en que Jesús convierte el vino en sangre, y fue por un mimo, una caricia amorosa de un hijo enamorado de su mamá. Le dio gusto a ella. Entonces, ¿nos vamos a guiar solamente por las bodas de Caná o también por el Calvario? Reconocemos que en el Calvario también hay dos corazones en ese lugar, y son dos corazones traspasados, heridos, llagados, fracturados, el de Jesús y el de la Virgen. El corazón, cuando habla, se entiende, es su alma, cumpliendo la profecía del profeta Simeón. Entonces, los devotos escrupulosos son esas personas que piensan que por amar mucho a la Virgen dejan de amar a Jesús, cuando es todo lo contrario. Todo lo contrario. Nunca se ama tanto a Jesús como cuando se cumple, y vuelvo y lo repito porque ya lo hemos dicho varias veces, la voluntad de un moribundo en una cruz, que es Jesús, y nos la entregó. Y lo dijimos en su momento, nuevamente vuelvo y lo repito, a esos cristianos que dicen, yo me entiendo directamente con Dios, yo no necesito intermediarios. Pues Jesús nos dijo, he ahí a tu madre, usa el camino de la madre, transita por los caminos que te ha trazado Dios. Y el camino que nos ha trazado Dios es el camino de la madre, como lo dice San Bernardo, como lo dice San Luis María Griñón de Montfort. No existe gracia que Dios conceda al hombre que primero no pase por el corazón inmaculado de María. Y no existe oración que nosotros le dirijamos a Dios que primero no pase a través del corazón inmaculado de María, porque es el camino que Dios trazó para venir a la tierra y encarnarse. Primero se engendró en el corazón inmaculado de María y luego se engendró en su pancita, en su vientre, para después ella dar a luz al Hijo del Hombre. Ese es el camino y ya está abierto y nosotros lo tenemos que recorrer, pero en sentido contrario. Primero nos escondemos debajo de sus enaguas como un signo de protección. Vuelvo y pongo esta imagen que es muy ilustrativa, como el angelito que está aquí debajo de las enaguas de la Virgen. Nos ponemos debajo de las enaguas de la Virgen como un signo de protección. ¿De quién? Del maligno. Luego nos ponemos en su pancita como un signo de gestación a través del cordón umbilical, que no es otro que el Santo Rosario. A través de esas cuentas, ella nos comunica todo lo que guardaba y meditaba en su corazón. Y después pasamos a su corazón. Si ven que lo estamos haciendo en sentido contrario como lo dispusimos anteriormente, y como un signo de dar a luz a la vida eterna, pero eso ya llegará el momento cuando Dios nos llame. Y ahí nos vamos a instalar después de que nos hayamos consagrado totalmente a ella para consagrarnos totalmente a Jesús. Entonces, es el camino que Dios trazó y es el camino que nosotros debemos recorrer. Entonces, tenemos que dejar los escrúpulos, que es una falsa devoción. Esas personas que piensan que por amar mucho a la Virgen, lo repito por tercera vez, dejan de amar a Jesús. Y uno lo ve inclusive en los sacerdotes cuando hay una homilía de una fiesta mariana y tienen timidez para hablar de ella. Y siempre se refieren es a Jesús. Y está muy bien que lo hagan, pero Jesús no se va a poner disgustado porque se hable mucho de la Virgen. Y con esto cierro esta meditación de esta falsa devoción, porque Jesús mismo le dijo a San Luis María Griñón de Montfort, no tengas reato en amar mucho a mi madre, porque él se lo dijo, Señor, me he dado cuenta que yo a ti casi no te dirijo mi palabra y mi afecto, siempre es a la Virgen. Y Jesús le responde en su corazón. A San Luis María Griñón de Montfort le dice, no tengas reato de conciencia en amar mucho a mi madre,
porque nadie la ama más que yo. Desde esa perspectiva, nos debe dar vergüenza por lo poquito que la amamos. Es Jesús quien más la ama. Y luego no decimos nosotros que somos imitadores de Cristo, pues imitémoslo también en esto, en amar mucho a la Santísima Virgen María. Por eso podríamos decir en este momento, y lo podríamos repetir más adelante, desde esta perspectiva, a mí no me des cargos, no me des títulos, no me des honores. Eso dáselos a otros que los quieren y hasta de pronto los necesitan más. A mí confíame el cuidado de tu madre y confíame a mí al cuidado de tu madre. Es decir, que ella me cuide y yo la cuide a ella. Y en eso se me vaya toda la vida como vocación espiritual. Porque si ustedes se dan cuenta, hay varios aspectos en el amor a la Virgen. Uno que es un amor básicamente natural por el bautismo y por catequesis católica. Y eso está muy bien. Hay otro que es simplemente alguien que se acerca más a la Virgen y la sirve y la ama, pero se guarda ciertas cosas para sí mismo. Y hay otros que son los que propone Montfort en que se dan a ella por esclavitud. O sea, pierden el derecho, el arbitrio de sus propias posesiones y se los conceden a ella para que ella haga su voluntad en nosotros. ¿Y cuál es la voluntad de la Virgen? La voluntad de Dios. Luego no fue ella la que nos dijo, hagan lo que Él les diga. Y si ustedes se dan cuenta, la iglesia primero bendijo a la Virgen y luego bendijo a Jesús. ¿Dónde lo vemos? En la Biblia. Lucas 1:42. Bendita eres tú, María, entre todas las mujeres, primero. Y después, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ese Jesús ya lo vimos, que se lo agregó el Papa Urbano IV en el siglo XIII. Le puso el nombre de Jesús. Pero la iglesia primero bendice a María. ¿Por qué? Para poder bendecir más y mejor, en una forma más excelsa y sublime, a Jesús. Porque lo bendecimos a través de la madre. Y a través de la madre se bendice a Jesús porque lo bendecimos a través de un corazón puro, santo e inmaculado. Entonces, falsa devoción segunda a la Santísima Virgen María. Tenemos que exorcizar de una vez por todas esos escrúpulos, porque tenemos que imitar también a ese apóstol que nos representa a todos, Juan, cuando él dice, la acogió desde ese día dentro de sus cosas propias, dice el texto literal del griego. Comúnmente nosotros lo traducimos, la acogió y la llevó a su casa. Esa fue la voluntad de Jesús y es la voluntad para cada uno de nosotros. Y escogió, vuelvo y lo repito, ya lo hemos dicho, pero qué bonito recordarlo. Y yo recordármelo en este momento. Habían 12 apóstoles, pero escogió solo a uno para entregarle el tesoro más dulce de su corazón. ¿Y cómo lo preparó? Dejándolo recostar en su costado para que sintiera los latidos de su corazón. Y después esos latidos fueran reconocidos en el corazón de la madre. Esa fue la preparación y se la dio a uno. Por eso hay personas que dicen, no, yo sí, pues con Jesús, con el Espíritu Santo, con el Padre, pero con la Santísima Virgen María no tanto. Y bueno, pues ellos tienen su camino, pero este camino es un camino de predilección, es un camino de predestinación. Por eso, cuando Dios quiere hacer santa a una persona, cuando la quiere hacer muy santa, la hace devota de la Santísima Virgen María, la hace muy devota de la Santísima Virgen María. Porque el muy devoto de la Santísima Virgen María tendrá un nivel de gloria muy alto en el cielo. Tercera falsa devoción, los devotos exteriores. Son esos devotos que todas sus prácticas son prácticas externas, llenos de rosarios, pero exhibidos, ¿no? Porque hay personas que yo conozco y
que tienen rosarios, escapularios, que tienen reliquias, todos son sacramentales de la iglesia porque son personas que están en frente de batalla, están en plena actividad y reconoces que esos sacramentales también son signos de protección de las acechanzas del enemigo porque tienen bendiciones especiales y todos ellos son exorcizados y demás, pero ellos no los están exhibiendo, los tienen debajo de sus ropas con una custodia personal en una intimidad con Dios. Yo me estoy refiriendo a los devotos exteriores, que son los que tienen colecciones de rosarios, los exhiben, el más costoso, el más fino, el que fue traído de Tierra Santa, el que fue traído de Medjugorje, de tal santuario, colección de medallas, esta me la bendijo tal padre que murió en aroma de santidad, etcétera. Y son devotos que están buscando muchas cofradías, grupos de oración, dónde se manifiesta, cuál es el instrumento de moda, son personas que si no tienen consolaciones externas, que les acaricien permanentemente y les están ungiendo sus sentimientos, no piensan que no están por el camino que es. Son personas que están buscando escarcha, olor a rosas, consolaciones y demás. Son personas que cifran su devoción en lo externo. Y cuando eso externo no se manifiesta en sus vidas, pueden caer en una pequeña angustia, depresión, tristeza, piensan que Dios no los ama porque no tienen esas consolaciones. Cuando el asidero principal es un asidero interior, místico, no porque sea lleno de misterios, sino interior, filial, escondido, en la intimidad, en una palabra, intimidad. Esta palabra es clave, intimidad, la intimidad, Dios y yo, lo que Él me dice y lo que yo le digo. No, ellos no. Ellos cifran esto y van de grupo en grupo, se vuelven turistas carismáticos, podríamos decirlo, alguien lo decía así, no estoy atacando a los carismáticos, sino que algún carismático lo dijo así de esa manera, se vuelven turistas, van de grupo en grupo, de rosario en rosario, son los que rezan muchos rosarios en el día. No, yo me rezo los 4 rosarios, pero ¿cómo? En una forma atropellada, ligera, distraída, van a varias misas de Eucaristía. No, yo voy a misa dos veces al día, por la mañana y al final de la tarde, pero están totalmente distraídos, pendientes de las personas, el mensajito del WhatsApp, etcétera. Y se les olvida algo fundamental. Por ejemplo, Santa Teresita del Niño Jesús lo decía. Ella descubría a veces que tenía más valor y más consolación rezando un solo Padre Nuestro, pasito y despacito, que rezando todo un rosario en una forma atropellada y distraída. Entonces estos devotos, que es la tercera falsa devoción, los exteriores, pues cifran su espiritualidad en una forma así, epidérmica, se llenan de novenas, de peregrinaciones y demás. Son esas personas que van a los servicios en sus comunidades y se llenan de pines, ¿no? Si se han dado cuenta que hay personas que les van poniendo sus pines cuando han hecho un servicio aquí o allá. No estoy diciendo comunidades para no herir susceptibilidades, pero sí van exhibiendo esos pines como si fueran trofeos, como medallas con decoraciones. Van ayornando sus vestiduras, pero por dentro su espíritu padece languidez. Esa es la tercera falsa devoción. Y un paréntesis, todas estas falsas devociones, no digo todos porque uno no debe decir esa palabrita todos, eso nos lo han enseñado a nosotros por formación dentro del área de la salud, pero casi que podríamos decir que todos hemos caído en ellas. Cuando yo estoy hablando de eso, me estoy haciendo también mi propio examen de conciencia, porque yo también he caído en todas estas falsas devociones. Cuarta falsa devoción, los devotos inconstantes. Son esos devotos inconstantes que van a un grupo de oración y empieza con una piedad. Prácticamente es como una fe de papel periódico que se prende. ¿Ustedes han visto cómo se prende un papel periódico? Coge uno un encendedor, coge uno el papel periódico, lo prende y hace una llamarada escandalosa. Pero en breves instantes se apaga y ¿qué queda? Una ceniza que se la lleva el viento. Entonces empiezan a ir asiduamente al grupo de oración después de un retiro y empiezan a las charlas de formación, a las prácticas de piedad, pero viene una contradicción, un revés, una prueba, un rasponcito en el alma y dejan de asistir y se empiezan a alejar.
y uno se los encuentra, uy, no, es que he estado por una situación, muchos compromisos, tengo que volver, llevo 3 meses sin ir al grupo y luego esos 3 meses se acumulan, esos meses se van haciendo una colección de meses y ya hace un año no voy, hasta que vuelve una angustia y una grave necesidad, entonces se acercan nuevamente al grupo de oración. Son inconstantes. Empiezan con 4 rosarios, luego con 3, luego con 2, luego con 1 y luego ni siquiera las 3 Ave Marías antes de acostarse. Cuando se nos olvida que la Virgen de Medjugorje dijo una vez, mis pequeños, cuando yo les digo, oren, 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 no les estoy diciendo que aumenten el número de oraciones, sino que tengan un deseo continuo de Dios. O sea, lo que nos está diciendo la Virgen con eso, es más fuerte y más profundo todavía, no nos está diciendo que oremos, nos está diciendo es que seamos oración, que mi respiración sea oración, que mi trabajo sea oración, que lo que pienso sea oración y que lo que oro sea oración, obviamente. No, estas personas devotas inconstantes son personas que empiezan a caer en la rutina cuando la rutina se convierte en la polilla de la fe. Más de lo mismo. Y se nos olvida que Dios hace las cosas siempre nuevas. ¿Cómo hacemos que esas cosas sean nuevas en nosotros? Cuando le hacemos caso a la Virgen, cuando nos dicen Medjugorje, oren con el corazón, o sea, oren con amor. Cuando oramos con el corazón, cuando oramos con amor, o sea, cuando oramos en el Espíritu de Dios, uniendo el mío propio al de Dios, todas las cosas se hacen nuevas. Cada oración, aunque diga las mismas palabras, cada reflexión, aunque la haya oído muchas veces, se hace nueva. Entonces, esta es una falsa devoción que ustedes y yo con seguridad hemos caído. Los devotos inconstantes. Pasamos del fervor al enfriamiento, cuando no nos hemos instalado en la tibieza. Y ojo, porque hay palabras graves en cuanto a la tibieza, consignadas en el Apocalipsis. Prefiero que seas frío o caliente. Ahora bien, puesto que eres tibio y no frío o caliente, estoy para vomitarte de mi boca. Oh, son palabras gruesas, de grueso calibre, que nos tienen que espabilar a cada uno de nosotros. Entonces, tenemos que salir de esta falsa devoción, hagámoslo, porque ustedes y yo hemos caído en ellas y en las otras dos que hemos mencionado, con toda la seguridad que sí. Cuarta falsa devoción, los devotos también comienza por la anterior era inconstantes, ahora le toca el del interesado. Y todos hemos caído en ello. Pero por supuesto, nos acercamos a la Santísima Virgen María porque por formación sabemos que ella es omnipotente en sus súplicas. Es otro de los atributos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo le concedieron. Y como sabemos que ella es una gran intercesora, nos acercamos a ella por interés. Y ni siquiera a ella, sino que ya vamos empezando a buscar advocaciones, ¿no? Advocaciones que son famosas. Si estamos con una enfermedad, pues la Virgen de Lourdes, porque ella intercede en la salud. O la Virgen de Boyacá, la Virgen de la Salud. O la Virgen que para un trabajo, para una necesidad económica, etcétera, etcétera, etcétera. Eso sí está como el chiste que cuenta, por ejemplo, el padre Ángel Espinosa, ¿no? Que una persona caminando por un barranco y había el filo del barranco. Y él caminando muy pegadito a ese filo, resbala y se cae. Y cayendo, pega un grito y dice, San Francisco, sálvame. Y siente que sale una mano por detrás y lo levanta. Y no sigue cayendo. Queda pendiendo de esa mano que lo está sosteniendo. Y él queda así todo asustado. ¿Qué fue lo que pasó? Hasta que oye una voz por su oído derecho, cálida y profunda, y le dice, ¿de Sales o de Asís? Recuerden que invocó a San Francisco cuando iba cayendo. Y él, sorprendido y asustado, dice, ¿de Sales? Y dice, no,
de Asís y ¡bah! Lo sueltan. ¿Por qué cuenta este chiste que hago eco al padre Ángel Espinosa? Y quién sabe él a quién se lo escuchó. Porque nosotros pensamos que son diferentes advocaciones y que hay un santo para cada caso y para cada situación. Y resulta que simplemente la gracia es única, es una. Entonces, la Santísima Virgen María, el común denominador es su Inmaculado Corazón. El Inmaculado Corazón de María está en la Virgen de la Saled, está en la Virgen de Lourdes, está en la Virgen de Congers, está la Virgen de Fátima, está la Virgen de Akita, Banó, de Garabandal, etcétera, 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 etcétera. El Inmaculado Corazón es la advocación común a todos nosotros. Entonces, estos devotos interesados saben que ese purísimo e inmaculado corazón todo lo consigue de su Hijo Jesús, por pedagogía evangélica. Las bodas de Caná, siempre es más fácil seguir a la Virgen en las bodas de Caná, pero recordemos que no es tan fácil seguirla hasta la cima del Calvario, allá cuando ella está al pie de la cruz de su Hijo Jesús. Entonces, todas las otras vocaciones pueden llegar inclusive a hacer devociones muy románticas con la Virgen, pero ya una advocación de la Virgen de los Dolores, al pie de la cruz, sufriendo, buscando también quien la consuele a ella, pararse con ella al pie de la cruz, padecer un poquito de lo que ella está padeciendo, llorar con ella, sufrir con ella, consolarla a ella, sostenerla a ella, eso ya no es tan agradable. Porque para hacerlo se necesita el ofrecimiento de mi propio martirio, de mis propios dolores. ¿Y a quién le gusta sufrir? Cuando hay una comunidad que es una secta que dice pare de sufrir. Y eso es lo que se predica ahora. Se predica la prosperidad, pero ya no se predica la cruz. Entonces estos devotos interesados caen en esa falsa devoción a la Virgen. Cuando la Virgen me sirve, pero cuando la Virgen no me sirve, pues no me sirve. ¿Entienden el juego de palabras? Si ella me sirve, pero si ella no me sirve, pues no me sirve. Y me retiro. Y cuando ella me sirve, simplemente estoy con ella. Y cuando yo logré lo que le pedí, le digo a ella, te puedes retirar. Y cuando te necesite, te vuelvo a llamar. Pero constantemente, no, no me interesa. En este momento estoy muy bien. No te necesito. Esos son los devotos interesados. Y les aseguro que ustedes y yo, no con estas palabras, pero sí con nuestras actitudes, hemos caído en esta falsa devoción. Y vamos a llegar a las dos últimas falsas devociones, las más peligrosas. Y son los devotos presuntuosos. Los devotos presuntuosos son aquellos que son pecadores, abiertamente pecadores, y no les importa porque creen en una falsa misericordia. Piensan ellos que ofendiendo a Jesús, no importa, la Virgen, que todo es misericordia, me va a salvar. Inclusive ellos se inventan historias, ciertas o falsas, ni siquiera interesa si son ciertas o falsas. Dicen ellos que hay personas que han llevado una vida licenciosa, separada de Dios, de pecado, pero que son muy devotos a la Virgen, y ella en el último momento va a tener un acto de misericordia y va a lograr la salvación de sus almas con una intercesión. Y están totalmente equivocados, porque están diciendo ellos, con esto que acaba de mencionar, que piensan que crucificando al Hijo de Dios, al Hijo de María, a Jesús, ella va a interceder para salvarlos, cuando esto sería un sacrilegio. Es una historia de un sacerdote y es verídica. Este sacerdote se convierte porque tenía una imagen de la Virgen de los Dolores, esa que está en Quito, en Ecuador, la de las 7 espadas. Y cuando fue a salir, la miró para despedirse y se iba en una noche de parra, de pecado, una noche loca de los viernes habituales de él. Y sintió la voz que salía de ese cuadrito, pero retumbó en su corazón y sobre todo en su conciencia, que le dijo, ¿vas a ir a crucificar nuevamente a mi hijo? Y él entendió que esas espadas
que ella tenía ahí, una de ellas era producto de su propio pecado. Y él se convierte y después pasó el tiempo y hoy es un sacerdote de la Iglesia Católica. Entonces, estas falsas devociones la podemos también complementar con un ejemplo que es más elocuente para no hacer una disertación más larga. Estoy pensando, me perdonan, por favor, las personas que viven en la costa caribeña y que son muy afectos a la música vallenata y a este autor que tiene muchos caminos en la música. Estoy pensando en estos momentos en un cantante vallenato que era muy devoto a la Virgen del Carmen, pero era cocainómano y violador de mujeres, pero muy devoto a la Virgen del Carmen. Pensando que siendo muy devoto a la Virgen del Carmen, ella lograba para él grandes gracias y bendiciones. Estas son las falsas devociones, esta sexta falsa devoción a la Santísima Virgen María. Y vuelvo y lo repito, son los devotos presuntuosos, pecadores, abiertamente pecadores, no les importa, no se esconden de que son pecadores, pero que piensan que por tener un afecto muy especial a la Santísima Virgen María, ella los va a salvar o ella va a interceder por ellos. Inclusive tienen colecciones, muchos de ellos de vírgenes, cuando esto es totalmente aberrante, es una vergüenza. Y la séptima falsa devoción y la última, que me parece supremamente peligrosa, porque bueno, por lo menos los otros son de frente, soy pecador y qué, pero quiero a la Virgen. Prácticamente dirían esto. Estos son los devotos hipócritas. Son supremamente peligrosos. Son los que se escudriñan dentro de las cofradías con posturas angelicales. Parpadean 3 veces más rápido de lo normal cuando dicen sus oraciones, impostan la voz, miran al cielo con sus mejillas sonrojadas, elevando una ferviente plegaria a la Santísima Virgen María, rezan el rosario, lo desgranan muy pausadamente, con una cadencia y un tono muy piadoso, vuelvo y lo digo en los grupos de oración. Pero en su casa, cuando rezan el rosario, si es que lo rezan ahí rapidita, con la televisión prendida, son los devotos hipócritas. Y como puse un ejemplo, pues pongamos otro. Supe un caso, obviamente no digo nombres, ni comunidades, ni nada de eso para no entrar en camisa de 11 varas, pero sí a veces los ejemplos, y más este que es escueto, pues es muy elocuente. Una parejita que se metió en una comunidad y rezaban el rosario, predicaban, ayudaban en la organización de los eventos, de los retiros y demás. Y estas personas por dentro estaban haciendo ritos y conjuros satánicos al sacerdote que dirigía las comunidades y a las personas que los lideraban. Y llegaron inclusive a robarse la plata producto de la consignación de lo que había que consignar para la inscripción de los retiros, en un retiro particular. Entonces, ¿sí me entienden? Son personas muy peligrosas y nosotros tenemos que tener cuidado, un discernimiento muy especial, porque ellas no solamente se meten en los grupos de oración, sino que se meten también, ojo, en los grupos de WhatsApp. Y entonces hay que tener cuidado con lo que se publica, hay que tener un blindaje muy especial en las actividades de evangelización, en los actos que estamos haciendo de batalla espiritual, porque los grupos de WhatsApp, los que ustedes y yo tenemos, están también vigilados e infiltrados por este grupo de personas que son los devotos hipócritas. Entonces a esas personas hay que desenmascararlas como se desenmascararon estas personas que yo estoy hablando, las desenmascararon y las expulsaron. Y entonces fue en ese grupo conocido la cosa. Vuelvo y digo, no digo nombres ni comunidades para no entrar en camisa 11 varas. Pero esto es algo verídico, esto sucedió. Entonces este ejemplo sí que nos da, digamos, un realce, un relieve muy particular a este grupo peligrosísimo de falsos devotos a la Santísima Virgen María. Bueno, con eso vamos llegando entonces al final de la reflexión de hoy. Pidámosle a la Santísima Virgen María que nos conceda esa gracia especial de todo lo que acabamos de ver, purificarlo, para que nosotros seamos verdaderos devotos de su amor, para que nuestras devociones sean purificadas, santificadas,
vayan en orden a la gracia de su Hijo Jesús. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Que el Señor nos muestre su rostro y tenga misericordia de nosotros. Vuelva el Señor su rostro hacia nosotros y nos conceda la paz. Que el Señor nos bendiga hoy y siempre a través del corazón doloroso e inmaculado de María, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga a todos.